Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Trataremos sobre la actitud frente a la tarea delegada por el Señor. Y para ello comienzo haciendo una oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en la dirección del Espíritu Santo. Padre amado, divino Padre celestial, te damos gloria, honra y exaltación por lo que eres y por lo que haces. El Dios digno de adorar, el Dios digno de exaltar, el Dios lleno de amor y de misericordia por toda la creación, por todo ser humano, por toda persona que de una u otra manera se acercan a buscar tu rostro. Señor, muchísimas gracias por la vida. Gracias te damos por la salud. Gracias te damos, Padre amado, porque nos tienes en cuenta y no dejas de cuidarnos y de protegernos en cada levantar y en cada acostar. En este momento, Señor, nos unimos a decirte muchísimas gracias por tenernos en cuenta. Muchísimas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias por estar pendiente de cada movimiento para ayudarnos, proveernos y ante todo protegernos. Todo esto, Señor, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que te expresamos en acción de gracias. Como les dije, trataremos sobre la actitud que debemos tener frente a la tarea delegada por el Señor. Y comienzo diciéndoles que, hablando del apóstol Pedro, como uno de los discípulos del cual recibió un proceso de transformación. Suponemos que Pedro estaba lleno de emoción ante el bote repleto de peces frente a una forma de Jesucristo manifestar que es Dios y que en Él solo hay esperanza aún en tiempos contrarios. En un día exitoso, todo pescador se siente triunfante, ¿verdad? Todo creyente se siente triunfante. Todo aquel que dice ser hijo de Dios en un día se siente exitoso. Nada puede cambiar nuestro ánimo tan rápidamente como la noticia de una extraordinaria y ocasional ganancia económica. Aquí, en cuanto hablando de la pesca milagrosa que Jesús manifestó en la labor que estaba secularmente ejerciendo Pedro de pescar y no haya respuesta. Si Pedro hubiera sido un predicador de nuestro moderno evangelio de salud y riquezas, se hubiera acercado a Cristo para invitarle a ser un socio en el negocio de la pesca el día donde secularmente no hubo buenos resultados, sino frustración, tristeza y fracaso. ¿Por qué? Porque pasaron toda una noche pescando y no hubo ningún resultado favorable. Pero Jesús se presenta como el maravilloso milagro para Pedro y sus compañeros. Imagínate lo ventajoso que hubiera sido tener a Cristo como el socio principal del negocio. ¿De cuál negocio? De ese negocio de la pesca milagrosa. Viendo esto, Simón, o sea, él reaccionó frente a algo que era imposible para el hombre. Ya en una mañana asoleada y Jesús decirle que bogara mar adentro en un lugar equivocado dentro de un sistema y allí ver el éxito de la pesca en ese día.
Podríamos decir que aquí, bueno, se produjo un milagro y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de Pedro y de todos los que estaban con él. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, según Lucas capítulo 5, versículo del 8 al 10. Pedro, un hombre quebrantado, se aferró a su maestro al tiempo que le urgía para que se apartara. Era la respuesta natural de quien de quien amaba a Cristo y odiaba su propia pecaminosidad. De una forma simultánea, su mente estaba llena de confesión y adoración. El contraste entre un Dios santo y su propio yo impío le hacía retroceder desesperado. Podemos mirar en muchos lugares para ubicar el secreto de la grandeza de Pedro a la cual llegó, pero por ahora no necesitamos ir más lejos. Profundamente consciente de su pecaminosidad e igualmente de la santa presencia de Cristo, Pedro ilustra la primera lección que nosotros necesitamos aprender en el servicio para Cristo. Y es que la profundidad de nuestra adoración depende de cuán consciente seamos de la profundidad de nuestra propia pecaminosidad. Es decir, porque vemos aquí el divino escultor trabajando en Pedro, donde él tomó el cincel, podríamos decir Jesús, y abrió el corazón de Pedro, quien fue herido para que pudiera ser sanado, y lo quebrantó con el fin de que, de llegar a ser moldeado según su diseño como maestro. Pedro no podía ver a otros si primero no se percibía a sí mismo. Y no podía verse a sí mismo si primero contemplar al Señor. Antes de que Pedro diera o aquí antes de que Pedro más bien pudiera trabajar para Dios, Dios debía trabajar en él. Antes de tú y yo trabajar para Dios, primero Dios tiene que trabajar con cada uno de nosotros. Si iba a encender una llama en otros, primero debía ser encendido por el fuego divino. Como Isaías, él debía exclamar, ay de mí, antes de que pudiera decir, heme aquí, envíame a mí. Como Moisés, en presencia de la zarza ardiendo, Pedro debía adorar antes de ir a trabajar. Tú y yo debemos de adorar antes de iniciar un día laboral. Sin el conocimiento de nuestro propio corazón, no podremos quitar el cerrojo que está puesto en otros corazones. Cuando pasamos la noche en un hotel, tenemos solo la llave de una habitación, ¿verdad? Pero el administrador cuenta con una llave maestra que le permite abrir cada habitación del edificio. Para los ministros de Cristo, tal llave maestra es que el conocimiento de sí mismos. Solo ese grado de conciencia nos permite abrir los corazones de otros y presentarles al Salvador, quien ya ha llenado las necesidades más profundas de nuestro propio corazón. Es necesario entonces que nos veamos tal como somos en la presencia de Dios para que seamos capaces de ver a otros como realmente son. Allí de rodillas, lleno de rechazo por su propio pecado y con su gran deseo de santidad, Pedro aprendió la primera lección, que llegar a ser pescador de hombres. El crecimiento espiritual siempre involucra un conocimiento progresivo de nuestra pecaminosidad. Porque cuando estamos mirándonos o mirar hacia adentro, es donde podemos entender que necesitamos la ayuda de Dios. Es de entender
que somos incapaces de superar nuestras deficiencias, nuestras imperfecciones, si el Espíritu Santo no está ahí con nosotros. Es imposible. Tan pronto Pedro enfrentó su pecaminosidad, o sea, reconociendo que necesitaba de Cristo, entonces encargó, de esta manera Cristo se encargó de quitarle el temor. Cuando entendemos nuestra pecaminosidad, nuestras fallas, nuestros faltantes, nuestras debilidades, es una actitud de humildad donde podemos abiertamente decir, Señor, te necesito. Necesito contar contigo y depender de ti. Es una actitud de que de humildad. ¿Cuánto alivio sintió eh, Pedro al escuchar la voz de su amado maestro, cuando le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres? Cuando nos acercamos reconociendo nuestra pecaminosidad, nuestras deficiencias, el Señor nos ayuda. Hace poco, en la presencia de Dios, me le acerqué pidiéndole perdón porque salimos a la función de la obra evangelista, mi esposo y yo, y fue tan maravilloso de cómo el Espíritu Santo nos guiaba a las personas indicadas para darles las buenas nuevas de salvación, y lo hicimos en un centro comercial, y a toda persona que el Espíritu Santo nos indicaba que le habláramos de la salvación en Cristo Jesús, ninguna rechazó. Totalmente guiados por el Espíritu Santo, se obtuvo la victoria. Pero sucedió que eh, ya antes de terminar, el Espíritu Santo me indicó a alguien, como lo hizo en toda esa jornada evangelista, eh, a que le hablara a la última persona, y no lo hice, porque somos muchas veces renuentes. Luego ya vino en mí la tristeza de no haberle obedecido. Me vine con un corazón compungido porque no le hablé, se suponía, en esa jornada a la última persona. En la madrugada volví nuevamente en ese encuentro con el Señor a decirle que me perdonara, y yo le repetía, perdóname, perdóname. ¿Por qué no le hablé a la última persona que tú necesitabas darle el mensaje? Dios mío, perdóname. Y escuché suavemente la voz del Espíritu Santo que me dijo, eso me tranquilizó, cuando me dijo, tranquila, otro día lo harás mejor. Eso me dio alivio y llenó mi corazón de un amor demasiado fuerte hacia Él, de cómo nos comprende y no nos juzga, no nos señala, sino que antes nos da ánimo para continuar la obra y aún en mayor perfección. Volviendo al caso de Pedro, en el día de Pentecostés, Pedro tiró su red y alcanzó a 3.000 hombres y mujeres. En la casa de Cornelio, su red escasamente había tocado el agua cuando comenzó a llenarse, ¿sí? Si en su primer encuentro con Cristo recibió la promesa de lo que sería una roca, aquí se le prometió lo que haría de pescar hombres. No tenemos la certeza de que él no se convirtiera a orillas del Jordán, pero sí de que era un hombre transformado. De igual manera, cuando se comienza a hablar la palabra de Dios, es
cuando se comienza a dar el agua viva, que es la palabra de Dios. El pescar hombres es significativo cuando primero se ha tenido un encuentro personal con Cristo, como sucedió con el apóstol Pedro, donde tuvo una transformación desde el momento en que Cristo manifestó que solo Él podía hacer el milagro de multiplicar o de manifestar, sí, esa gran pesca. Después de haber comprendido quién era Cristo, Pedro recibió la orden de seguirle. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron, dice Lucas capítulo 5, versículo 11. Primero se debe conocer a Cristo para predicar de la persona a quien realmente se conoce. Cristo no menospreció el trabajo de pescar, no. Cuando le solicitó a sus discípulos que le siguieran, porque él había crecido en el hogar de un carpintero, aportándole su dignidad a las tareas manuales. Pedro y sus tres compañeros recibieron el llamado al ministerio especializado del apostolado que era una tarea que debían realizar de tiempo completo y durante la cual él les proveería el pan diario, donde Cristo sustentó aún la familia de cada uno de los discípulos por la sencilla razón de que ellos en esa transformación que tuvieron ya iban a ejercer una tarea de mayor mérito como era pescar hombres. Si nosotros preguntáramos cómo puedo llegar a ser un pescador de hombres, obtendríamos la misma respuesta de Jesús: sígueme. Mientras más cerca estemos de Jesús, más fácil será lanzar nuestras redes para luego hallarlas llenas de hombres y mujeres hambrientos. Pedro fue traído a Cristo por medio de Andrés y en su momento llevaría a miles de personas a él. ¿A quién? A Cristo. La emoción de pescar a lo largo de las playas de Galilea pronto fue reemplazada ¿por qué? Por la exuberancia de pescar esos peces importantes que poblarían el mar celestial. Cristo no se hizo socio del negocio pesquero de Pedro, no, pero o sea, Pedro, sí se hizo socio del Señor, pescando hombres, llevando el mensaje de las buenas nuevas. Tú y yo podremos ser socios de Cristo en el momento en que cada día salgamos a pescar. ¿Pero qué? Hombres. El hombre que le había ordenado a los peces que se dirigieran a las redes de Pedro, le ordenaría a los hombres y a las mujeres venir a Dios. Pedro, quien sabía cómo pescar, tendría el privilegio de ¿qué? De enrolar a otros para que le ayudaran a llevar las redes llenas a la orilla del mar. Aquel día Pedro se encontró con el vendedor pesquero, perdón, con el, el verdadero dueño y señor de esa pesca. Ahora pescaría hombres, así como él mismo había sido pescado por un hombre de Galilea. Y eso de igual forma se hizo recíproco, donde el que se le lleva el mensaje recibe la transformación y éste va a rescatar a otros como pescadores de hombres. Se convierte el que es pescado. ¿Tocado por quién? Por el Espíritu Santo. Depende de nuestra disposición y de nuestra obediencia para conocer al dueño y señor de la pesca, al dueño y señor de los pescados, que son los hombres. Y ese dueño y señor se llama
Jesucristo, donde guiados por el Espíritu Santo nos conduce al lugar indicado y a pescar los hombres indicados y señalados por Dios. Amén. Bendiciones, bendiciones.